Bienvenidos al Informe de Realidades. Hoy es lunes 5 de junio de 2023. Les saluda Michelle Polanco Alvarado y en esta primera edición me acompaña mi colega Willy Narváez. Bienvenido, Willy. Gracias, Michelle. Es un verdadero gusto poder acompañarte en este Informe de Realidades. Para quienes se preguntan qué es el Informe de Realidades, les queremos explicar brevemente que es una revista informativa en formato de audio que estará disponible los lunes a partir de las 6 de la mañana, hora de Nicaragua. En el Informe Realidades vamos a hablar sobre la coyuntura nacional, abordaremos las noticias económicas, sociales y de derechos humanos. En el Informe Realidades hay un gran equipo de producción pensando en las noticias que son de interés para ustedes, nuestra audiencia. En este formato de audio periodismo usted podrá informarse de la actualidad nacional mientras se dirige a su trabajo a la universidad o mientras realiza las labores domésticas de su hogar. Pero Michelle, ahora sí, empecemos con las noticias. Entonces, Willy, empecemos. ¿Cómo amanece Nicaragua este lunes? Michelle, Nicaragua sigue sumergida en una crisis de derechos humanos. Para quienes nos escuchan por primera vez, en Nicaragua no se ha podido solucionar la crisis sociopolítica que estalló en el año 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar por una reforma de pensiones. La violencia estatal ha dejado más de 300 asesinados, medio millón de exiliados y con frecuencia en el país hay cientos de presos políticos. En los últimos 5 años de conflicto, el régimen de Daniel Ortega ha encarcelado a periodistas, activistas, opositores y sacerdotes, todos críticos del gobierno. Pero, cada cierto tiempo, cientos de personas opositoras son liberadas. Otras son arrestadas. A este mecanismo se le conoce como la puerta giratoria. Carlos Guadamuz, abogado del colectivo de derechos humanos, habló con nosotros y nos explica cómo el régimen ha utilizado ese mecanismo de la puerta giratoria. En primer lugar, esta estrategia odiosa utilizada por Daniel Ortega de la puerta giratoria ha sido una constante por parte del régimen de pretender ganar tiempo para evadir la responsabilidad de proteger los derechos humanos y para evadir su responsabilidad de cumplir con todas las resoluciones que han emanado de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. La puerta giratoria igualmente ha estado acompañada de elementos disuasivos a nivel político interno, es decir, las personas que son detenidas, que son encarceladas por razones políticas, lo son como un mensaje de Daniel Ortega para difundir el temor en toda la población nicaragüense y así disuadirle a que no participen de ningún tipo de expresión política. Desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más exigimos el cese de la represión y la liberación de todas las personas que continúan presas por motivos de conciencia en Nicaragua. Willy, la explicación de Carlos Guadamuz es importante para entender por qué siempre hay presos políticos en las cárceles de Nicaragua. Y esa es una preocupación de la Organización de las Naciones Unidas. Este viernes, el organismo pidió al gobierno de Daniel Ortega liberar a los más de 100 opositores que actualmente están en las cárceles de Nicaragua. Marta Hurtado, portavoz de Naciones Unidas, habló al respecto. Estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación en los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilizando el sistema de justicia para este fin. Solo en el mes de mayo, 63 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en todo el país. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica. Más de 3.200 organizaciones sufrieron la cancelación de su personalidad jurídica desde finales de junio de 2022. Algunos medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar. Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente. La Oficina de Derechos Humanos está lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país. La Policía Nacional de Nicaragua es la institución que diversos organismos de derechos humanos señalan como una de las responsables de la represión contra la ciudadanía que no se identifica con la ideología del partido de gobierno. También están los parapolicías que, según organismos de derechos humanos, realizan detenciones arbitrarias, vigilancia y hasta amenazas de muerte.
El pasado 30 de mayo, el gobierno de Nicaragua liberó a 1.000 reos comunes bajo el mecanismo de convivencia familiar. Desde el año 2016, más de 30.000 convictos han sido liberados bajo ese mismo programa, de acuerdo con cifras oficiales. La socióloga y especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra teme que estos exconvictos puedan formar parte de los parapolicías o incluso ingresar a las filas de la Policía Nacional. Esto nos explicó. La ley establece un procedimiento y una serie de criterios para indultar a estas personas que están privadas de libertad y que generalmente cumplen sentencias vinculadas con delitos de orden común. En este caso hay señalamientos numerosos que se ha obviado cumplir con esos procedimientos y criterios o requisitos que están establecidos, de tal manera que una buena cantidad o un porcentaje importante de estas personas han recibido el beneficio del indulto sin que cumplan realmente con todos esos requisitos. Desde mi punto de vista tiene que ver más bien con un criterio que responde al contexto sociopolítico del país, en el sentido de que este tipo de personas se convierten en potenciales colaboradores del régimen en esa política de control y de vigilancia sobre la ciudadanía. Willy, ahora hablaremos sobre economía. Desde el año 2007, que Daniel Ortega llegó al poder, hasta el 2017, la economía nicaragüense había mantenido un ritmo de crecimiento sostenido de entre 4 y 5%, en buena medida por la cooperación venezolana y el modelo de diálogo y consenso que mantuvo con el gran capital. Ese modelo le permitió a Daniel Ortega atraer inversión extranjera y dinamizar la economía. Sin embargo, se sacrificó la democracia, pues Ortega cooptó todos los poderes del Estado con permisividad del gran capital a cambio de dejarlos hacer grandes negocios en el país. El deterioro de la democracia se vio reflejado con el estallido de la crisis sociopolítica. A pesar que algunos empresarios intentaron oponerse a las violaciones de derechos humanos y se sentaron a negociar con el gobierno, en los siguientes 5 años, varios empresarios fueron a la cárcel, otros fueron confiscados y otros forzados al exilio. Conversamos con el catedrático costarricense Edward Ulibarri sobre esta evolución de la relación entre el gobierno de Daniel Ortega y el gran capital, y esto fue lo que nos dijo. Los grandes empresarios no se meten en la política y Ortega los respeta y tiene la capacidad de desenvolverse con gran flexibilidad y con gran libertad desde el punto de vista de sus negocios. Y yo creo que este arreglo, que de hecho entró en crisis en abril del 2018 y yo presumo que se ha restaurado, es un panorama aún más oscuro, yo diría que perverso, desalentador, pero no sorprende para nada porque es parte de una escalada dictatorial y de un proceso de aislamiento que Ortega ha venido aplicando en Nicaragua, sobre todo desde abril de 2018 tras las grandes protestas y más aún luego de las elecciones que fueron realmente una farsa. Durante los años 2018, 2019 y 2020, la economía nicaragüense se contrajo, en buena medida por la crisis política y la pandemia del coronavirus. A partir del año 2021, el país ha venido recuperando el dinamismo económico, según cifras del Banco Central de Nicaragua. Muchos de los analistas consideran que el buen desempeño de la economía es en buena medida por las remesas familiares que están enviando los más de 500.000 nicaragüenses que han salido del país en los últimos 5 años. El economista Daniel Suchar nos habló sobre lo que representan las remesas para Nicaragua y esto fue lo que nos dijo. Una de las cosas que tienen los países, más que todos centroamericanos, es que dependen mucho del arraigo que tienen algunos migrantes con familiares que se quedan en su lugar de origen. Y en este caso las remesas son parte fundamental para Nicaragua. En el caso de Costa Rica, que es el país predilecto, digamos, de destino de los nicaragüenses, que están buscando una mejor vida, siempre dejan algún familiar o algún núcleo en el cual desde aquí mantienen hacia allá. Entonces, el gobierno de turno que tenemos en Nicaragua sabe muy bien
que eso también es importante para ellos, porque si bien hay muchas personas que salen de Nicaragua, el gobierno de Ortega también tiene un gran conocimiento de que esas personas van a terminar trabajando para él, gusten o no, o de forma indirecta. Entonces, el tema del arraigo es el que beneficia al gobierno de Daniel Ortega en estos momentos. Y ahora les hablaremos cómo está el panorama de Nicaragua a nivel internacional. En los últimos 5 años, funcionarios del gobierno de Daniel Ortega han sido sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a derechos humanos, fraudes electorales y por corrupción. Ante este aislamiento, el régimen sandinista se ha acercado mucho más a los regímenes autoritarios del mundo como Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Bielorrusia. Para entender mejor la política exterior de Nicaragua, nuestro periodista Houston Castillo conversó con Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Houston? Contento, Michelle, por compartir con ustedes en este espacio noticioso de Realidades. Houston, qué gusto que estés con nosotros en el informe de Realidades y por esa valiosa entrevista que nos has preparado. En efecto, Willy, muy valiosa la conversación con el profesor Evan Ellis. Hablamos sobre varios tópicos, principalmente sobre el futuro de Nicaragua y su relación con China y Rusia. Escuchemos la entrevista. Evan, muchísimas gracias por atendernos en Realidades. Es un gusto de poder realizar esta conversación con usted. Me gustaría consultarle sobre el acercamiento que ha mostrado el régimen de Ortega hacia China comunista y Rusia a raíz de la crisis de 2018 en Managua. ¿Cómo poder entender esto cuando el principal socio comercial de Managua, en este caso, es Washington? Primero que nada, es importante entender que la relación con China es muy diferente que la relación con Rusia. Por supuesto, Rusia, en aquel entonces Unión Soviética, ocupó un rol muy importante en la llegada de poder a los sandinistas y los Ortegas, y luego en sostenerlos en poder, especialmente en armar y dar recursos al ejército y fuerzas armadas nicaragüenses hasta que su salida de poder. Entonces, por aquel entonces, yo creo que siempre había una relación muy especial cuando Daniel Ortega regresó a poder en 2007. Yo creo que hasta ahora lo que Nicaragua ha recibido de China ha sido muy poco. Por supuesto, no suficiente de sostener los Ortegas. Ni han reemplazado todo lo que ha perdido en cuanto a sus exportaciones a Taiwán, a pesar de lo que China continental llama esta cosecha temprano y la posibilidad de negociar otro acuerdo de libre comercio. ¿Y este acercamiento cree que ponga en peligro las relaciones con Estados Unidos? Este país norteamericano ha declarado a Nicaragua como una amenaza para su seguridad externa. Yo creo que hay esperanza en los Estados Unidos, un deseo de no, digamos, cortar completamente Nicaragua de esto, porque al aislar Nicaragua aún más, esto en cierta forma entrega lo que resta del futuro del país a los Ortegas. O sea, yo creo que hay un deseo por la administración Biden de no hacer a los nicas sentir completamente abandonados. Y por esto, o sea, aunque hay sanciones contra líderes y por supuesto contra la Policía Nacional y ciertas instituciones, pero no ha sido un gesto que iba a decir que ustedes están ya sueltos a su suerte, porque mientras que hay esperanza de un Nicaragua reintegrado a América Central y a la comunidad, yo creo que seguimos con esta esperanza. ¿Qué otras herramientas puede utilizar Estados Unidos, por ejemplo, para presionar a Managua, tomando en cuenta que el régimen de Ortega no cede en su deriva autoritaria? Yo creo que en parte también es trabajar en cuanto a sanciones y aislamiento con otros gobiernos en la región, con la OEA, con Unión Europea, con otros gobiernos como los de Japón y Corea, para que haya una voz común, estoy hablando económicamente. Yo creo que también en cuanto a la política en lugares como la ONU, intentar hacer que Nicaragua no tiene la opción con este gobierno de seguir haciendo mal o
o trabajando para desestabilizar otros gobiernos. Pero realmente el problema siempre ha sido que si no hay interés en usar fuerza para votar los dictadores de poder, entonces no hay, o sea, hay limitación de lo que es posible. Y hasta ahora se nota que por razones ideológicas y también por disciplina, etc., las Fuerzas Armadas sandinistas y otras entidades no quebran con los Ortegas. Hablemos para finalizar sobre las elecciones estadounidenses el próximo año. ¿Cree que hay algún tipo de variación en la política exterior de Estados Unidos con respecto a Managua? El hecho que, por ejemplo, los republicanos ya han retomado la Cámara, eso da ciertas opciones también de aumentar el voz de quien quiera hablar sobre los abusos de los Ortegas, etc. Pero en cuanto a las próximas elecciones presidenciales, difícil saber si vamos a tener por el lado republicano o Donald Trump o varios otros candidatos. O sea, yo creo que eso va a ser una lucha muy complicada, muy amargo. Y por el lado de los demócratas parece que muy probablemente va a ser otra vez Biden, porque mientras que ya sigue presidente Biden, yo creo que no va a tener quien busca derrotarlo por el lado democrático. Entonces yo creo que es mucho para definir, pero por supuesto si un republicano gana, yo creo que como hemos visto en tiempos anteriores, si quizás una línea un poco más dura, una línea un poco menos dispuesta de negociar con los varios dictadores en la región, pero sin saber ni quién va a ser los candidatos republicanos, es difícil decir en este momento qué curso esto podría tomar. Gracias, Houston, por toda la información. Así llegamos al final del primer informe de Realidades. Fue un verdadero gusto poder acompañarles. Se despide de ustedes Willy Narváez. Hasta el próximo lunes, Michelle. Hasta la próxima, Willy, y a toda nuestra audiencia que nos escuchó. Recuerden que aparecemos como Realidades en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok.